como siempre, mi agradecimiento al IPCBA y en este caso en particular a Raúl Ferrero, que siempre confía en que podemos tirar un manto de luz sobre el tema del forraje y sobre el tema de la ganadería. En este caso un poco complicado porque hablamos del agua, el agua, el agua. Yo la verdad que les pido que nos olvidemos del agua porque el agua es algo que ha existido siempre, es algo que ya nos pegó antes, es algo que sin duda nos va a volver a pegar. Sé que soy odioso diciendo esto, pero también tuvimos problemas de sequía, también tuvimos otros tipos de problemas. Entonces, yo trataría de bajarle el dramatismo y decirle que es una eventualidad. Y en ese sentido, me gustaría... ¿Es verdad que pasa esto? ¿Sí? Le estoy dando el del medio. Y ahí me tira una luz, pero no cambia. Ahí va. Ah, no, le estaba dando a otro botón. Bien. Siempre es bueno echarle la culpa a otro, el problema no es nuestro. Entonces, como les decía recién, para que tomemos un poco de conciencia de cuál es nuestra realidad y nos pongamos, yo sé que el agua y que tenemos los pies mojados y a cada rato, les pido por favor que nos saquemos un poco ese asunto de la cabeza y les quiero contar que en este momento, para mí, desde el punto de vista de forrajes conservados, desde el punto de vista de ganadería, imagínense que ustedes están por sentar y le sacaron la silla. Y venimos con una sorpresa absoluta. Eso es lo que yo veo de la ganadería nuestra en este momento. Tenemos un montón de información, un montón de tecnología y no sabemos muchas veces cómo aplicarla y por ahí tenemos que volver a las bases. Entonces yo digo, en lo que tenemos que pensar es en digestibilidad y en lo que tenemos que pensar es en nutrientes. Y yo sigo la consigna que me dijo Raúl. Raúl me dice, Pablo, pensemos en una pastura para una recría y en un maíz para un engorde, para terminar. Ok, pero primero permítanme que les diga, porque siempre tendemos a ver cuál es la receta. Hoy no tenemos una receta, porque siempre creemos que los temas nutricionales son del veterinario, pero las vacas son nuestras. ¿Y por qué les muestro la diapositiva que ustedes están viendo ahí? Desde que se empezó a desarrollar herramientas, desde la prehistoria hasta el año 2014, se generaron X cantidad de información. Es la misma información que se generó entre el año 2014 y el 2016. O sea, la cantidad de información que estamos generando hoy es abismal. Tenemos un montón de herramientas a la mano y nos tenemos que correr de nuestro sitio de confort o de falta de confort. El otro punto a tener en cuenta es que por ahí creemos que todo el mundo nos va a venir a salvar. Y en realidad nos vamos a salvar nosotros solos. Si ustedes ven la estadística, en el año 1870 la mitad de la población de Estados Unidos vivía de la agricultura y a partir del año 2009 solamente el 1% vive de la agricultura. O sea, generamos un montón de recursos, pero no somos los únicos que generamos recursos y los que vamos a generar las soluciones somos nosotros mismos. Y si nosotros no evolucionamos, nos va a comer la evolución. Si en la década del 80 lo más piola que había en el mundo era tener una membresía de Blockbuster para ver una película, anoche me tiraron un par de series en Netflix, que aclaro, no lo puse yo en mi casa, lo pusieron mis mujeres y mis hijos, porque yo me resistí al cambio, y hoy soy un fanático de eso porque tenés información on demand. Todo el tiempo estás recibiendo información. Y si no creemos que el mundo cambió, yo les cuento que nací con el Super Agente 86 que hablaba por el zapatófono, y hoy tenemos un montón de información a la mano a través del celular y hoy le metés un celular a un dron y tenés imágenes como las que vimos recién. Entonces el tema es decir, ¿qué estamos haciendo con la tecnología? ¿Con la tecnología estamos siendo creativos o estamos siendo reactivos? Hoy no te queda otra que reaccionar porque si no se te mojan las alpargatas, ¿sí? Pero cuando pase esto, creo que tendríamos que ser, o antes de que pase esto, tendríamos que ser mucho más creativos, saber que tenemos un montón de herramientas a la mano, por ahí salir del tradicionalismo, y pensar que tenemos que generar la mayor cantidad de carne o la mayor cantidad de forraje digestible por metro cuadrado. Y hoy la gran limitante que tenemos es 1 metro cuadrado, entonces yo los invito a que tomemos el tema del agua no como una catástrofe, sino como un desafío. Si nos queda 1 metro cuadrado, veamos qué podemos hacer con esa superficie, porque de todos modos, el gran desafío que tenemos como humanidad a futuro
es saber que la tierra nos va a seguir faltando porque somos cada vez más y tenemos que producir cada vez mayor cantidad de alimento. Y me parece que ese desafío viene a través del cálculo de la previsibilidad que podamos tener nosotros en nuestra cadena productiva. Y si hemos sido como especie humana capaces de desarrollar una computadora, tendríamos que ser muy capaces como especie humana de sacar conclusiones a través de esa computadora. Y ahí es donde yo digo, lo primero que tenemos que hacer es ponernos objetivos claros. ¿Qué queremos producir? ¿Cómo lo queremos producir? ¿Cómo queremos producir a campo? ¿Cómo queremos producir a corral? Y poner el objetivo de cuántos kilos de comida tenemos que tener. Y tenemos que ser muy capaces de achicar nuestro ciclo productivo, que es algo que venimos hablando hace tiempo, y tratar en la medida de lo posible que en 20 meses nuestros novillos se vayan gordos, ya sea para consumo interno, ya sea para exportación, y eso lo vamos a hacer con mucho alimento, pero muchas veces en las zonas, para mí, más llamadas marginales, pensamos en muchos kilos de alimento como la solución. Creo que esa era una solución para la década pasada. Hoy, que todavía la tierra nos ajusta todavía más, tenemos que tener muchos kilos de alimento, pero muy digestibles, o sea, que el animal pueda comer mucho de eso que coma, vacíe el rumen rápidamente y de esa manera tener la mayor cantidad de kilos de carne por hectárea, en el menor tiempo posible. En ese sentido nos tenemos que plantear mucho y decir qué tipo de alimento necesita mi categoría de animales, y ustedes lo ven en la diapositiva y ven la cría, la recría, el engorde, cómo me va variando la calidad de la fibra, cómo me va variando la necesidad de proteína, cómo me va variando la necesidad de energía que tenga mi dieta. Y en cualquier tipo de proceso lo que tenemos que pensar en primera medida es el consumo de alimento, que los animales coman mucho, que el alimento sea fácilmente ingestible, que se pueda comer mucho, sobre todo la recría, que nosotros teníamos el vicio de una recría larga. Los que ya estamos viejos aprendimos el crecimiento compensatorio. El crecimiento compensatorio para mí no existe más. Hoy tenemos que empezar desde el minuto cero a alimentar los animales y a toda carrera. Entonces, si nosotros maximizamos el consumo de alimentos, vamos a mejorar mucho nuestros niveles de producción. Tenemos que trabajar a bajo costo y para eso siempre tener una buena estrategia de alimentación para generar rentabilidad. Y en ese sentido, insisto, tenemos que analizar la capacidad de ingestión que tiene nuestro animal, que eso va a depender mucho de su frame. En la medida que tenemos animales más pequeños por edad, tenemos que tener alimentos que tengan mucho mejor ingestibilidad, que se lee en los resultados como baja FDN, para que la fibra no sea una limitante de consumo, y nosotros en esta zona, insisto, mal llamadas marginales, tenemos algunos problemas de digestibilidad y de ingestibilidad del forraje, y eso es sobre lo que tenemos que trabajar, porque el alimento entre fácilmente al rumen y salga fácilmente del rumen, dejando la mayor cantidad de nutrientes posibles y disponibles a nivel ruminal para generar la mayor cantidad de kilos de carne. Entonces, cuando empezamos a ver de qué depende la calidad del forraje, les digo, lo primero y lo más importante es la especie, evidentemente. A ver, un ryegrass no va a ser lo mismo que una alfalfa. Ahora, a partir de ahí, son muchas cosas que tienen manejo, como por ejemplo el estado de madurez, el momento de cosecha y el almacenaje. Y después viene todo el resto, incluso la fertilidad del suelo, incluso los tipos de suelo, pero hay muchas cosas que son de toma de decisión muy sencilla en las cuales nosotros podemos influir en gran medida. La otra es la que tiene que ver con los costos, que esa es la que nos preocupa muchísimo. Y me quedo mucho con lo que es la densidad de siembra y la calidad del forraje. Necesitamos generar muchos kilos de alimento fácilmente digestible por hectárea. Y ahí es donde viene, si nosotros vamos a pensar en forraje, no pensemos en los peores lotes para cosechar, porque la máquina me cobra por hectárea, no me cobra por rollo ni me cobra por kilo de silo. En ese sentido es donde nosotros lo tenemos que dar duro y decir, vamos a meter muchos kilos por hectárea. Si yo voy a pensar el día de mañana a reponer pasturas de alfalfa, siempre voy a trabajar por encima de 15 kilos de densidad de siembra. Y ustedes me dirán, vos porque no trabajás con la guita tuya. No, está bien, pero estoy trabajando con la plata de ustedes. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más caro? ¿Un kilo de semilla o alquilar campo? Entonces lo que tengo que hacer es tratar de meter la mayor cantidad de kilos de semilla por metro cuadrado. Es por eso que yo trato de generar la mayor densidad de siembra. Y como en la Argentina no tenemos masivamente
sembradoras para meter mayor densidad de siembra, sembramos solamente 17,5. Y cuando metemos muchos kilos, nos quedan muchos kilos distribuidos en el mismo surco y tenemos un autorraleo muy grande de alfalfa, entonces por eso bajamos los kilos y decimos, somos pobres, no tenemos plata, por eso tenemos poca densidad de siembra. Yo le diría, somos ricos, estamos en el mejor negocio del mundo, metamos muchos kilos de semilla, produzcamos mucho alimento y saquemos mucha carne por hectárea, sobre todo ahora que tenemos una gran limitante por superficie, porque mucha de la superficie está bajo agua. O sea, sigo para mí con mi misma receta, si se quiere. ¿Y cómo hago para meter muchos kilos y que no me baje la densidad, poblacional de plantas por hectárea? Y una manera es diluir la siembra con siembras dobles, con siembras cruzadas. Otra cosa es sembrar entre surcos con un piloto automático. Otra sería sembrar al voleo 20 kilos de semilla de alfalfa al voleo bien distribuido, ¿sí? Porque hoy tenemos semillas neumáticas que me siembran a voleo bien distribuido 20 kilos de alfalfa. Y de esa manera empiezo a ver, como ustedes ven en el gráfico, que nosotros, cuanto mayor cantidad de kilos de semilla tenemos a 120 días en una siembra de alfalfa, vamos a tener mayor cantidad de plantas por metro cuadrado y eso es lo que me va a dar productividad. Y cuando yo analizo cuánto me sale un kilo de proteína hecha heno, yo les digo, por ejemplo, proteína al 17% de proteína, me está costando 4,95 el kilo de proteína hecho heno cuando tengo 12.500 kilos por hectárea y cuando paso a 18.000 tengo 3,43. Bajé radicalmente entre el 20 y el 30% mi costo productivo. Entonces, si yo pienso en proteína barata, lo que tengo que pensar básicamente es tener muchos kilos por hectárea. Y una gran limitante es la densidad, es la profundidad de siembra. Y por eso ustedes tienen, cuando siembra 1/4 de pulgada, cómo se comporta básicamente la alfalfa y cómo tengo el poder de emergencia. Y en suelos que son complicados, que por ahí son arenosos, yo le diría, siembren solo subsuperficialmente y no se preocupen en enterrar la semilla, porque en estos suelos livianos lo mejor que pueden hacer es sembrar bien superficial para asegurarnos la emergencia de la pastura. Si hablamos del momento que vamos a cosechar, cosechemos sin flor. Y cuando yo me pongo a pensar de por qué cosechar sin flor y cosechar recién cuando una alfalfa está tirando el rebrate por debajo, o si voy a cosechar alguna gramínea que no tenga absolutamente nada de flor, es porque cuando la pastura empieza a florecer, trasloca muchos de los nutrientes que deben estar disponibles para la producción de carne a la floración. Y todos sabemos muy bien que con la flor no engordamos absolutamente nada. Diferente sería si fuese maíz o si fuese sorgo. Entonces, salir a cortar alfalfa cuando viene el rebrote que me indica que la planta ya está disponible para generar un nuevo individuo. Saco el individuo viejo, se lo doy de comer a las vacas y el individuo nuevo trata de agarrar mucho más luz para generar biomasa y generar un muy buen rebrote. Por otra parte, tiene que ver con el estadio de madurez. Yo lo que voy a hacer, voy a agarrar forraje realmente tierno y en ese sentido tengo que ponerme como objetivo índices de fibra detergente neutro por debajo del 50. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que el animal no tenga una limitante de consumo, sobre todo si es un animal de recría que tiene su rumen chiquito por una cuestión de tamaño, por una cuestión de desarrollo. Cuando yo tengo baja fibra, el animal puede ingresar mayor cantidad de nutrientes, evidentemente ingresará mayor cantidad de proteína y su desarrollo será más rápido y nuestro ciclo productivo será más corto y nuestra rotación de capital nos generará una cuenta del banco que nos hará muchísimo más felices. Básicamente pasa por ese lado. Nosotros a lo que estamos acostumbrados a cosechar esto, un árbol con hoja, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensamos en el volumen. Dejemos de pensar en volumen y empecemos a pensar en ingestibilidad y digestibilidad. Cuando yo pierdo el equivalente a 5 puntos de digestibilidad por hectárea de alfalfa, me encuentro que estoy perdiendo aproximadamente la producción de 140 kilos de carne por hectárea. En una situación en donde la superficie es una limitante y tenemos pocos kilos producidos en nuestro campo, me parece que aumentar o pensar mucho en la calidad del forraje nos va a traer esta ventaja. La otra es la cantidad de kilos de forraje, cuánto me va a producir. Y ahí tengo que ver con la digestibilidad del forraje.
La mejor herramienta que yo encontré para generar digestibilidad de forraje son los acondicionadores mecánicos, que muchas veces decimos, esos son para productores grandes, eso no es para mí. Si ustedes están en una cooperativa y están acostumbrados a trabajar de manera cooperativa, pueden comprar máquinas de manera cooperativa, y por eso les quiero mostrar un ensayo que hice el año pasado con la gente de INTA, porque nosotros veíamos siempre que el forraje, cuando es cortado, deja de acumular nutrientes y sigue respirando. Y ese me genera un balance negativo. Y no me voy a extender demasiado en esto, solamente decirles que hicimos un ensayo donde nosotros vimos calidad de corte y acondicionado en el mismo evento. Sembramos una pastura, hicimos un corte de limpieza, hicimos el primer corte y en el segundo corte empezamos a analizar producción sin filo de las cuchillas para cortar, con filo de las cuchillas para cortar, sin acondicionador y con acondicionador, hicimos diferentes cortes. Lo que empezamos a ver fue las pérdidas físicas y vimos que en 5 cortes, cuando cortábamos con filo, estábamos sacando casi 1.700 kilos de materia seca más por hectárea. Y lo más importante de todo es que cuando nosotros veíamos calidad de forraje, en uno de los puntos teníamos 10 puntos menos de FDA, que esto se traduce en digestibilidad y después se traduce en energía y se traduce en kilos de carne. Y en el peor de los casos veíamos solamente 2 puntos diferenciales de digestibilidad. Entonces tomamos esto, el escenario más light, si se quiere. Y cuando nos pusimos a analizar nos dimos cuenta que en 130 hectáreas estábamos produciendo alrededor de 240 kilos de carnes excedente por hectárea. ¿Por qué? Porque el forraje no respira, no consume carbohidratos solubles, no consume nutrientes solubles, y a partir de ahí lo que hace es generar mayor cantidad de kilos de carne con la misma cantidad de kilos de forraje. Que eso es lo que tenemos que apuntar en una situación de coyuntura como lo que estamos viviendo hoy por hoy. Y la otra de tener en cuenta es que hemos visto que lo que más perdemos no es proteína con la ocurrencia de lluvia, sino digestibilidad. La proteína la vamos a seguir teniendo. El problema es que va a estar adherida a una fibra que tenga mayor o menor digestibilidad. En ese sentido, cuando nosotros tenemos diferentes, ¿sí?, eventos de lluvia, podremos ver que la proteína me va a bajar del 26 al 20, lo cual si tengo 20% de proteína sigo siendo un campeón del mundo. El problema que voy a tener es que ahí bajo de 70% de digestibilidad al 45% de digestibilidad, que se traduce en un montón de kilos menos. Otro punto que tenemos para mejorar mucho es el uso de los rastrillos, y venimos hablando muchas veces de la velocidad y la humedad de los rastrillos. Si tienen que utilizar rastrillo, utilícenlo cuando el forraje todavía tiene un remanente de humedad y utilícenlo a bajas velocidades de avance. Ustedes ven que cuando estamos trabajando, ¿sí?, en porcentajes de humedad que vienen ya por debajo del 25-35, ya empezamos a aumentar el porcentaje de pérdida por uso de rastrillos, y cuando lo estamos utilizando al 20% de humedad, ya los niveles de pérdida empiezan a ser exponenciales. Entonces lo que tenemos que cuidar nosotros mucho es la cantidad de forraje producido. Y cuando hablamos de producir forraje de calidad, sabemos que tenemos que trabajar muy bien en un corto tiempo. ¿Por qué le pongo la foto de la rotoenfaradora con el caballo? Si vamos muy despacito levantando forraje, el momento óptimo se nos pasa. Entonces busquemos mucha capacidad de trabajo para levantar la mayor cantidad de forraje en el momento óptimo y aumentar la cantidad de forraje de calidad que estamos logrando. Si no tenemos esto, podemos llegar a perder 5 puntos de digestibilidad en un productor que hace 1.000 rollos al año, es el equivalente casi a 5.000, 6.000 kilos de carne, que se traducen mal contado en $10.000, lo cual es una buena cantidad de plata. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar el heno, diremos que de acuerdo al destino va a ser la exigencia. Lo primero que tenemos que ver es valor relativo del forraje, que tiene que ver con la digestibilidad y el consumo, y además el porcentaje de proteína. La inclusión en la dieta va a depender del nivel de fibra y del tamaño de los animales. Si hacemos recría, tenemos animales chicos, necesitaremos mayor digestibilidad de fibra. Si el objetivo es lograr volumen para que las vacas no se me mueran directamente, pensemos solamente en la maquinaria y juntar forraje. Ahora, si queremos tener calidad, tenemos que contar básicamente en el proceso y ver de lograr un forraje que sea premium, que sea de muy buena calidad, y a partir de ahí manejar nosotros cuáles fueron los fallos que tuvimos para poder lograr
distribuir a cada animal lo que vaya a necesitar por su categoría o por su calidad productiva. El otro punto a tener en cuenta es el silaje. Entonces, ¿cómo pensamos el silaje? El otro forraje era un forraje netamente proteico, que en esta región agroclimática se puede hacer con las pasturas, que para mí deberíamos apuntar básicamente en la recría. Ahora ya, si pensamos en la terminación y necesitamos alimento energético, pensemos el silaje. El silaje tiene un proceso de conservación totalmente diferente, es húmedo y ya empezamos a jugar con bacterias para generar un cambio en lo que es la composición química de nuestro forraje. ¿Y en qué tipo de fermentación tenemos que apuntar siempre? Nosotros tenemos que apuntar a una fermentación láctica que se genera con una fermentación cuando hacemos un forraje muy rápido, que tenemos un llenado del silo muy rápido y con alta capacidad de trabajo. En ese sentido sí nos ayudan radicalmente lo que son contratistas. Ahora, el gran problema que hemos tenido endémicamente es decir, contratista, vené primero a mi campo porque yo estoy muy apurado y tengo miedo de perder el forraje. Y nos hemos dado cuenta con el tiempo que el contratista viene muy temprano y empezamos a hacer silos excesivamente húmedos. Y eso me genera lo que es una fermentación de tipo butírica, que no es ni más ni menos que un nombre, que es una fermentación que genera mucho rechazo, que me puede enfermar a mis animales y que básicamente no me potencia la producción. Y ese tipo de fermentación, ¿por qué ocurre? Por dos cuestiones. Primero, por tener el forraje cosechado muy húmedo, por debajo del 30% de materia seca. Entonces yo le diría que el límite de ustedes debería ser en la zona 35% de materia seca para arriba. Y algo que no vamos a ver, no este año, pero probablemente a futuro lo veamos, se lo dejo porque yo siempre tengo la esperanza de que el agua se va, esta no va a ser para siempre. Algún día iremos por los caminos, nos quejaremos de la seca y nos vamos a quejar de la tierra, no me cabe ninguna duda. En esta zona donde muchas veces tenemos mucha voladura de tierra, yo particularmente he visto análisis, cuídense mucho de la tierra que está en los lotes al costado de los caminos, porque eso también me genera muchos problemas de fermentación. Se los digo como una cuota de esperanza que el agua se va a ir lo más rápido posible. Esto lo que me va a generar son problemas de consumo, problemas de digestión. Muchas veces me generan problemas de baja inmunidad de mi rodeo. En rodeos locheros se suelen ver problemas de patas, se suelen ver problemas de mastitis, incluso hasta problemas de aborto. Y mucho tiene que ver con la alimentación y con qué estamos alimentando nuestro ganado. Si nosotros no tenemos calidad de alimento, eso no se traduce en producción. ¿Tá? Cuando nosotros vamos a apuntar a hacer un silaje, a lo que primero apuntamos es a la energía. ¿Por qué? Porque lo que tiene mayor valor nutritivo en un silaje no es la planta, sino que tiene que ver con el fruto, tiene que ver con el grano. Totalmente al revés que la pastura. En este caso nosotros tenemos un sistema reproductivo realmente grande que el animal puede aprovechar muy bien, no como si fuese la espiga de un ryegrass ni la semilla de una alfalfa, sino que del grano de maíz o del grano de sorgo va a salir la mayor cantidad de nutrientes energéticos que nosotros necesitamos. Y ahí es donde viene la gran pelea y decimos muchas veces, si yo pico pasado, el problema que tiene es que me baja la digestibilidad de la planta. Y ahí es donde yo digo, tenemos que reconvertirnos, ser muy buenos agricultores y generar cultivos que me generen mayor cantidad de grano que de planta. Cuando nosotros tenemos mayor cantidad de grano que de planta, ahí es donde podemos empezar a ver el grano y elegir el momento de picado por la calidad del grano. Si hablamos de variedades, yo digo, para lo que es engorde, pensemos en maíces que tengan granos que tiendan a dentados. ¿Por qué? Porque el colorado duro es muy difícil de partir, o es más difícil de partir. Necesitaremos más energía, más consumo de combustible, mayor exigencia de la máquina para partir un grano redondo duro que un dentado. Entonces, prioricemos facilidad de partido de grano. Sabemos que el almidón generado por un colorado duro quizás es mejor al de un dentado. Sigo eligiendo el dentado porque yo puedo partir el grano con mayor facilidad. Y si pienso en sorgo,
sigo insistiendo en los doble propósitos. ¿Por qué? Porque yo en lo que pienso es materia seca digestible y ustedes me dirán, hasta hace bastante tiempo nosotros buscábamos los sileros, pero cuando yo busco un silero y me doy cuenta que me genera mucha biomasa por hectárea, yo me tengo que poner a pensar del total de esa biomasa, cuántos kilogramos de materia seca son realmente digestibles por mi rodeo. Muchas veces el volumen me genera una tranquilidad psicológica, si querés. Ahora, si querés estar tranquilo, tomate un vino a la noche, andá al psicólogo, tomate lo que te quieras tomar. Pero a partir de ahí, pensemos en que lo que nos va a dar a nosotros nutrientes son los kilogramos de materia seca digestible por hectárea, y por eso yo me voy a los sorgos doble propósito, porque en zonas donde puedo tener alguna limitante edáfica o donde puedo tener alguna limitante de agua a futuro, ¿sí? Porque si no quedo como un loco, yo puedo tener plantas de menor frame con mucho más espiga y la misma cantidad de materia seca digestible por hectárea. Entonces, con menor generación de biomasa, tengo la misma cantidad de producción de kilos de carne y tengo versatilidad para utilizarlo como forraje o para utilizarlo como grano en el caso que yo quisiera hacer grano húmedo. Por lo menos es la estrategia que trato de elegir yo en este tipo de campos. Si yo voy a hablar de momento de cosecha, lo que quiero generar no es endosperma líquido, sino endosperma sólido, para lo cual voy a demorar lo más posible el momento de cosecha del forraje, y es donde nosotros empezamos a hablar de un tercio de línea de leche o 35% de materia seca como base. Y ustedes miran lo que pasa, que los libros me dicen que el 30 o el 25, el problema es que los libros se escribieron hace 10 años. Y ustedes ven cómo va modificando la tecnología y la cantidad de tecnología disponible que tenemos hoy por hoy. Entonces tenemos que hacer caso a lo que necesita la receta de este momento, que tampoco es una receta, es solamente una idea o un aporte tecnológico o técnico si se quiere. Cuando nosotros vemos forrajes excesivamente húmedos, lo que para mí es un 25, un 30% de materia seca, me preocupa mucho el pH que tenga el silo. Y ahí es donde nosotros decimos, tengo que comprar pH, voy a poner un montón de inoculantes. Yo les digo, si ustedes van a hacer silo seco, sobre todo de maíz, no se vuelvan locos con el pH. El pH, si tiene correlación con la materia seca, no hay ningún problema. Si tengo alto índice de pH con alto índice de materia seca, el silo está bien fermentado, no van a tener ningún problema y van a tener muy buenos índices productivos. Mi problema está cuando hago silo con menos de 30% de materia seca, porque a partir de ahí empiezo a tirar nutrientes solubles que después los tengo que poner en el comedero como núcleo, o como grano partido, o como cualquier herramienta para generar energía dentro del silo. ¿Por qué? Porque lo coseché antes. Y además de no producir grano, estoy eliminando a través del agua un montón de nutrientes solubles. Vean los silos húmedos que no sale agua pura, sale agua con color. Ese color son los nutrientes solubles que nosotros deberíamos tener adentro. Entonces, como a partir de hablar de esto parece una locura, pero la sequía del año 2008, que a todos nos pegó duro y nos teníamos muchísimo miedo, y decíamos, ¿cómo puede ser que vayamos a cosechar ahora un material que está excesivamente seco? A mí me empezó a dar vuelta en la cabeza y decir, ¿qué es lo que vale del material que voy a ensilar maíz? ¿La planta o el grano? El grano. Está bien, pero la discusión era, siempre que yo espero el grano, tengo baja calidad de la fibra. Entonces yo digo, lo primero que tenemos que hacer es producir mucho grano para que lo que valga la pena mirar sea el grano. Eso más o menos ya lo logramos. Pero tenemos un paradigma mental en donde decimos, el maíz pasado tiene baja calidad de fibra. Entonces yo les digo, no me importa la calidad de fibra. Entonces me puse a analizar materia seca diferencial de la espiga, de la planta con espiga y de la planta sola. Y me pongo a ver que lo que más aporta materia seca es la espiga en diferentes momentos de corte que tuvimos más o menos en 45 días. Pero lo que más me interesa a mí es ver cómo me varió la digestibilidad de las diferentes porciones del forraje cuando picaba con 30% de materia seca o con el 42% de materia seca.
y lo que me indica que paso del 83 al 85% de digestibilidad de la mazorca, cuando en realidad acá debería haber caído la digestibilidad de la planta. Lo que pasa es que este fue un año muy llovedor, eso fue la ventaja, es la ventaja de los años llovedores, la digestibilidad de la planta no cae y sigo acumulando energía. Eso es una ventaja diferencial o una ventaja que tenemos que ver ante las adversidades, ¿sí? Y lo que más me gusta es ver que cuando yo paso entre el 30% de materia seca y el 42% de materia seca, estoy poniendo 15 puntos más de almidón en mi silaje. Es la misma planta, es el mismo campo, es exactamente el mismo contratista, son exactamente los mismos animales, que con el mismo silaje, picándolo 10 puntos más seco, voy a tener un 15% más de almidón, o básicamente voy a tener que comprar un 15% menos de grano para aportar a la dieta. Eso impacta directamente con mi costo productivo, impacta directamente con la rentabilidad. ¿Y qué fue lo que más gasté? Nada. Creo que gasté la cabeza para convencerme que tengo que picar un poco más seco. Si ustedes no lo quieren ver así, les muestro los números de la campaña pasada de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, en donde me indica que, como primera medida, cuanto mejor agricultor soy, porque tengo mayor rendimiento por hectárea, más bajo me cuesta por precio de tonelada de materia verde mi forraje. ¿Por qué? Porque el contratista me cobra por hectárea y después me cobra un diferencial por cantidad de kilos de forraje. Entonces, si yo produzco mucho, no es que siempre me va a cobrar directamente mucho. No, es un diferencial. Pero lo que más impacta es el costo por hectárea. Entonces yo tengo que generar muchos kilos por hectárea con la mejor digestibilidad posible. Ahora, si yo me pongo a pensar esto y lo analizo, ¿cuánto me cuesta a mí el kilogramo de materia seca dependiendo del porcentaje de materia seca del silaje? Yo tomo como una base 272 pesos por hectárea y cuando pico con el 30% de materia seca o cuando pico con el 45% de materia seca, estoy bajando un 30% mi costo productivo. Entonces, si yo les digo que mañana la hacienda va a aumentar el 30%, creo que acá no queda nadie, pues vamos todos a festejar. Y chapateamos todo en el barro, felices y contentos. ¿Sí? Porque siempre hay un motivo para festejar y siempre creo que hay un motivo para ser optimista. Entonces, en ese sentido, podemos generar mayor rentabilidad. A partir de ahí, el silo lo picamos igual, 1,5 centímetros, lo más parejo posible, para generar una muy buena condición de anaerobiosis y no tener ninguna limitante del consumo. Y en lo que sí pondría mayor énfasis es no en tener picadoras grandes, sino tener en tractores muy pesados, porque una de las, no limitante, pero una de las falencias que tenemos en la Argentina es que no tenemos silos tan densos. Podemos mejorar un poco más cambiando la arquitectura de los hilos, que después será motivo de alguna otra jornada con algún contratista, pero podemos cambiar la arquitectura de los hilos y podemos cambiar la dinámica de compactación de los hilos. Lo que yo le pido hoy a mi contratista, no que tenga una máquina con 10.000 millones de caballos de fuerza, sino que tenga un tractor lo más pesado posible para acompañar a esas picadoras, porque en los últimos años las picadoras en la Argentina hemos crecido mucho en capacidad de trabajo, pero no hemos crecido mucho en ponerle tractores más pesados. Y como el éxito del silo tiene que ver con sacar el aire, le tenemos que meter mucho peso. ¿Tá? Y es por eso que mi regla me indica que el peso de un tractor dividido 270 me da la cantidad de toneladas por hora que es capaz de compactar. Si tengo una máquina que me pica 100 toneladas hora, dame 2 tractores de eso. Si tu máquina es recampeona y te hace 150 toneladas hora, dame 3 tractores de eso. Pero cambiame la capacidad de compactación porque ahí es donde va a venir la gran diferencia. ¿Por qué? Porque bajamos básicamente el tiempo de respiración de mi silaje y con eso tengo mayor cantidad de nutrientes solubles que se van a traducir en kilos de carne por hectárea. Y después que lo terminé de hacer, lo cuido. ¿Y cómo lo cuido? Lo tapo para tratar de evitar en la mayor medida el intercambio gaseoso. ¿Y cuándo lo tapo? Inmediatamente después de hecho. Ingeniero, pero acá hay mucho viento. Ya sé. Pero renegamos mucho con el viento. Claro. Sí. Pero el tema es tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, porque si no, algún día nos va a volver a pegar la rentabilidad.
Entonces, si hoy tenemos las condiciones para mejorar nuestras situaciones productivas, pues aprovechémosla y tratemos de sacar la mayor cantidad y rescatar y cuidar la mayor cantidad de nutrientes por hectárea. ¿Y qué tenemos que achicar? La famosa capa negra, que hoy ya ve en la República Argentina silos que no tienen capa negra, no hay pérdida, por lo menos allá arriba. Y la capa de transición, que generalmente se da en esta zona del silo, que es 1 metro, 1,5 metros, la podemos achicar trabajando bien con el tapado de los silos. Reniego mucho con el viento. Y si no vas a renegar con la comida, vos podés elegir con qué vas a renegar. Hoy estamos renegando con el agua y ya pasará esto también. La última que les dejo tiene que ver con la previsibilidad. Yo creo que la ganadería es un negocio de previsibilidad 100%. ¿Y cómo hacemos nosotros, por ejemplo, para tener mayor producción con la misma cantidad de forraje? Bueno, siendo previsible. Si yo hago 100 hectáreas, pero en vez de una vez terminadas las 100 hectáreas y comérmela a los 31 días, porque dice el manual que a los 30 días puedo abrir el silo, si lo empiezo a comer en el día 31, o si lo empiezo a comer en el día 91, o si lo empiezo a comer en el día 121, o en el día 300, me va a cambiar la digestibilidad del grano a nivel ruminal. O sea, lo que me indica este gráfico, que se basa en las dietas de bajo almidón que utilizan en Estados Unidos y creo que es netamente traspolable, es cómo cambia la digestibilidad del almidón en el rumen cuando pasa el tiempo. Si a mayor cantidad de tiempo almacenado el silo, es mejor la digestibilidad que tengo del almidón a nivel ruminal. Si alguno quiere hacer un paralelismo, si un vino añejado, si un whisky de no sé cuántos años, lo sentimos mucho mejor, independientemente de que lo sea o no. Sí les puedo decir que el forraje añejado es mejor. No quiere decir que el grano no partido se vaya a partir. Quiere decir que la bacteria que llegue al almidón del grano de ese maíz que yo lo pude guardar, va a tener mayor digestibilidad y me va a entregar mayor cantidad de megacalorías a nivel ruminal y se va a traducir en mayor producción. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda la tecnología me lleva, me induce, me empuja a ser previsor y no pensar en reserva forrajera, sino en pensar en forraje conservado, sabiendo que es una herramienta productiva a todo nivel. Cuando la cosa viene bien para acelerar, cuando la cosa vino seca para poder aportar forraje, o cuando la cosa vino mal y me tapó el agua, porque ustedes vieron en el video que aún al lado de la laguna todavía tenés la posibilidad de tener forraje que cosechaste en la campaña, que lo metiste en una bolsa y en una superficie mínima está generando kilos de novillo, aún en un sistema que podrás discutir o no, de eficiencia o no, de autoconsumo o no, pero lo real es que hoy la cooperativa está produciendo con bolsones de maíz y con concentrado de autoconsumo. A lo que voy es, tenemos un montón de herramientas, tenemos un montón de tecnología, creo que tenemos más tecnología de la que somos capaces de absorber. Creo que en este punto algunos me preguntaban qué pasa con la catástrofe. Yo digo, a mí no me gusta pensar en catástrofe porque eso me paraliza, ¿sí? Y yo creo que acá tenemos que seguir en movimiento. En la bicicleta donde te caes seguro es cuando te paré. Mientras que vos sigas pedaleando en la bicicleta vas a seguir andando. Y vas a seguir parado y vas a seguir transitando el camino. Creo que esto es totalmente lo mismo. Sí nos puede llegar a pensar, las situaciones de crisis nos llegan a pensar y a decir, ¿qué puedo hacer con esto? A lo mejor sabemos que la limitante de la tierra a futuro va a seguir existiendo, se va a seguir agravando y nosotros podemos ver esta experiencia negativa como una experiencia muy positiva de decir, ¿qué puedo hacer el día de mañana para producir con menor cantidad de tierra? Este es el momento para ejercitarlo, no me cabe duda, a mí no me gusta que me fuercen a tomar decisiones, a nadie nos gusta, pero sí los invito a que no nos paralicemos, que generemos la mayor cantidad de forraje con mayor digestibilidad posible, que hoy las condiciones están dadas, que no es una cuestión de escala, sino es una cuestión de voluntad de ponerse a trabajar. Tenemos el asociativismo, tenemos un montón de herramientas para poder trabajar y tenemos la suerte de tener herramientas a la mano donde hoy las podés leer fácilmente, ¿sí? Para mí la gran influencia que ha tenido el teléfono es que vos la información la tenés ya.
Entonces, si tenemos información en la mano, tomemos las decisiones al respecto. ¿Está? Como decía el amigo Benjamin Franklin, que es un personaje que yo admiro mucho por las cosas que él hizo, que el tipo hizo a todo nivel, ¿sí? El hombre decía que el que falla al prepararse se está preparando para fallar. Nosotros no pensemos con el miedo del agua, no pensemos con la limitante, pensemos que queremos hacer una ganadería grande y que tenemos la herramienta para trabajar. Esto es una situación de coyuntura que tarde o temprano vamos a salir como salimos de la sequía, como salimos de situaciones de precio, como salimos de situaciones de mercado, y hoy nos podemos preparar muy, pero muy bien, y desde el punto de vista del forraje conservado tenemos todas las herramientas para ser altamente productivo, la tecnología está ajustable y la tecnología está disponible, así que no nos queda más que echar manos a la obra. De mi parte, muchas gracias.